Buenos días, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, apreciados oyentes de la emisora Manantial 95.9 FM y a toda la audiencia que nos sintoniza por cualquier otro medio. Bendiciones y mucha sabiduría de lo alto para que podamos en este momento, en este tiempo, también entender la palabra. Y hoy vamos a presentar un tema que habla de la actitud que una mujer en el tiempo pudo mostrar para con sus semejantes y para con Dios. Aun cuando esta mujer no era del pueblo de Dios, cómo se convierte luego y viene a ser parte de lo que Dios, de lo que son los planes de Dios. Una mujer que de alguna manera nos muestra en la Biblia actitudes como la disposición para hacer las cosas, una actitud de humildad, de dulzura, una actitud que refleja también esa gallardía de ser fiel, o sea, la fidelidad que pudo mostrar esta mujer, y cómo también ella tiene actitud de reconocer el señorío de Jehová como Dios. Y repito, una mujer que no era del pueblo de Dios, y me refiero en este caso a Ruth, y está reflejado en la palabra de Dios en el libro de Ruth. Precisamente de ella se toma el nombre del libro, o sea, está dedicado, está hecho por ella, y vemos cómo el Señor allí manifiesta también su voluntad, y cómo el linaje de David viene por esa hebra, la genealogía de la cual nace Jesús, fecha que estamos celebrando ya desde este momento en que Ruth se une a Noemí a través del matrimonio con un hijo de ella. Allí se ve cómo pasa a ser parte del linaje. David pasa a ser parte de este linaje, y en el tiempo vimos cómo el Señor pudo mantenerla, y ella pudo reconocer de Dios muchas cosas con actitudes positivas. Entonces quiero hablar precisamente en este momento sobre la actitud de ella. Y hay 4 elementos actitudinales que quiero resaltar. La primera actitud es la actitud de fidelidad, de compañerismo, de hermandad, de estar empáticamente unido a otra persona. Ese momento, esa actitud que tiene Ruth para con Noemí y para con su Dios, para con su pueblo, como ella se liga a Noemí, a diferencia de la otra hija, de la otra nuera que se separa. Pero vemos que Ruth se une. Entonces, esa actitud de fidelidad queremos conversarla hoy. Luego vemos otra actitud, que es la disposición que tiene para lograr las cosas, y aunque cuando no está en su tierra, no está en su pueblo, no tiene las cosas que pudo haber tenido, tiene disposición para obedecer y para hacer, o sea, no solo obediencia, sino también la sumisión y el cumplir lo que se le ordenaba, y eso le da crecimiento a ella. Y una actitud de humildad, y unida a la humildad, la dulzura de esta mujer, lo que muestra ella como parte de su desarrollo. Y en cuarto lugar, el reconocimiento del señorío de Jehová como Dios. Ella logra reconocer a Jehová como Dios, y estas 4 cosas queremos resaltarlas ahora. Vemos que para el momento del libro, el inicio, o sea, la historia que narra el libro es una historia muy similar a lo que vive hoy Venezuela, lo que hemos vivido durante un tiempo, una diáspora que ha ido menguando y bajando la población, no por mortalidad, sino porque hay mucha migración. Y la migración es de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, de familias completas. Y vemos cómo los caminos que unen Venezuela con Brasil por las trochas, vemos cómo mucha gente caminando, saliendo del país, saliendo de Venezuela, buscando otros destinos. Vemos por Colombia, bien sea por la parte de San Antonio del Táchira, por Ureña, o por la parte de Maracay, Maicao, por estas vías que han traído mucha tragedia, y máximamente está muy recién el hecho notable, porque ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y no había salido a la luz.
el caso de la diáspora que se hace por Trinidad, cómo hay tantos muertos al cruzar. Algunos dicen que es un naufragio en las bocas de Trinidad por lo peligroso allí. Recuerden que cuando Colón viene en 1492, Colón visita estas tierras y cuando llega a Venezuela entra precisamente por Boca de Dragos, o lo que son las bocas de Trinidad, allí donde la ola, la marea, las marejadas suben a 14, 15, 16 metros de altura, donde hay muchos resaques, muchos remolinos, donde el agua se encuentra muy fuerte y hay muchos naufragios. Y en años no se había oído de naufragios en esa zona. Sin embargo, de un tiempo para acá vemos cómo la diáspora ha provocado muchas muertes. Pero no son muertes tanto porque el mar ha hecho naufragar, porque hay muchos capitanes de barcos, de botes, de embarcaciones que saben moverse en esas aguas y que durante años se han estado moviendo en las aguas. Sin embargo, se ve que durante esta travesía y la migración hay la trata de humanos, la venta de niños, de mujeres, básicamente mujeres jóvenes. Hace unos años, 2 años, 1 año, vimos como algunos naufragios mostraron que aparecían solo hombres, pero las mujeres no aparecieron. Si las mujeres jóvenes que iban en las embarcaciones no aparecieron ni sus cuerpos ni nada de esto. Vemos que se ha tornado diferente. Todo esto se ha dado porque Venezuela ha tenido momentos de dificultad, momentos difíciles de vivir, por la situación política, la situación económica, la misma situación social de seguridad o falta de seguridad. En este caso el problema es la inseguridad que hemos tenido. ¿Cómo hemos podido ver que los venezolanos han querido buscar otro horizonte donde progresar? Nuestros hijos han salido, nuestros nietos están fuera, nuestros sobrinos, muchos amigos han tenido que irse, compañeros de trabajo, han abandonado todo, sus casas, sus carros, han vendido todo lo que han podido para salir a buscar un futuro mejor. Esto ocurrió en aquel tiempo, donde un hombre deja todo lo que tiene para ir en busca de un nuevo destino. Vemos cómo este hombre toma a su mujer y toma a sus hijos para salir a buscar, salir de Belén, porque en Belén la situación se había complicado, se puso difícil la situación en Belén y no había cómo lograr el alimento, cómo tener para mantener la familia. Y entonces para ese momento gobernaban los jueces en la tierra, no habían reyes, sino que eran los jueces. Y Belén de Judá no escapaba a ese hecho de escasez y de lo que se estaba viviendo. Y entonces hubo un hombre que en ese tiempo tomó a su mujer, un varón de Belén, tomó a sus hijos y salió de Belén hacia los campos de Moab, donde decían que había progreso. O sea, abandonó su tierra para ir a otra ciudad. Elimelec se llamaba este hombre, y la mujer Noemí con 2 hijos, y estos 2 hijos con él salieron en busca de un nuevo horizonte. Pero vemos cómo Elimelec y Noemí viajaron hasta los campos de Moab y allí comenzaron a luchar para tener un futuro mejor, sabiendo que los moabitas no eran de la misma cultura, ni tenían el mismo Dios, eran politeístas, eran idólatras, y ellos venían de un pueblo como Belén, que es tierra de Jerusalén, tierra de Israel, que solo adoraban a Jehová, que solo su Dios era el Dios verdadero, y llegan a esta tierra para unirse a aquel mundo que para ellos era desconocido. Sus hijos eran Malón y Kelión, y los 2 con Elimelec, o sea, 3 hombres. O sea, vemos allí estos 2 chicos con sus padres para ir a luchar en una tierra que de alguna manera era la tierra que no era lo que Dios tenía para ellos, porque Dios les había dado su tierra, pero no hubo cómo aguantar lo que se estaba viviendo. Y resulta que viviendo en Moab, ya Elimelec con su familia, tratando de luchar y establecerse para tener una vida mejor, Elimelec fallece en los campos de Moab.
y queda Noemí sola con sus 2 hijos. O sea, sus hijos que todavía Malón y Kelión solteros con ella, siguen luchando, y los chicos allí logran crecer y tener esposas allí. Allí ellos lograron casarse. Durante 10 años estuvieron allí viviendo Noemí con sus hijos. Y dice que Kelión y Malón lograron tener esposas. Uno se casó con una chica llamada Orfa y otro con Ruth, que es la persona de la que hoy vamos a resaltar en esta historia. Y Ruth y Orfa se unieron a esos 2 hombres, hijos de Elimelech, y ellas sabían que tanto Orfa como Ruth, que la cultura y la religión, el Dios de Noemí, no era como los dioses de ella. Sin embargo, trágicamente o por cuestiones de enfermedad, mueren los 2 hijos. Muere Kelión y muere Malón, o sea, y quedan viudas las 2 muchachas también. Es decir, 3 matrimonios y 3 muertes. O sea, muere Elimelech, esposo de Noemí, y luego muere Kelión y Malón, y queda Orfa y Ruth también viudas, y entonces a Noemí le queda la carga de las 2 chicas. Noemí llega un momento que les dice, mira, a cada una tome su camino, vayan con sus padres, vuélvanse a sus dioses, sigan adorando lo que ustedes adoraban, porque yo no tengo nada que ofrecerles. Ya soy mujer vieja y yo no voy a tener más hijos para que se hagan cargos de ustedes. Por la cultura hebrea y de aquel tiempo, si un matrimonio de hijos de una familia moría el esposo, ya el hermano menor o el que le sucedía debía encargarse del matrimonio de él y de los hijos, pero que toda la descendencia y los hijos que podía tener con la mujer iban a ser del que falleció. Y Noemí eso lo reconocía y les dijo, mira, no tengo nada más que ofrecer, así que cada uno de ustedes busque camino hacia su destino, hacia su pueblo, hacia su cultura, porque yo voy a regresar a Belén. Yo voy a Belén Efrata, yo voy donde debo estar. Y besó a sus nueras y se despide. Pero de las 2, ellas insisten en estar con Noemí. No, nos quedaremos contigo. Noemí las convence con un discurso y con argumentos de que no podía estar con ellas porque no tenía nada que ofrecerles y ya eran jóvenes todavía y podían rehacer sus vidas. Sin embargo, Orfa le besó y regresó con sus padres. Pero Ruth tomó otra decisión. Ruth tomó la condición de decirle que se quedaba con ella, que iba a estar con ella y que no le iba a dejar. O sea, decide tomar una actitud de fidelidad, de ser fiel a lo que ella había adquirido ahora como vida. Y es que a la muerte del esposo le queda la suegra y le dice que no, que ella se va a quedar. Y Noemí, cuando dice Ruth que ya tu cuñada se fue, ¿qué vas a hacer? Ella insiste en quedarse. Y la palabra dice exactamente en el libro de Ruth, en el capítulo 2, tenemos que Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que yo viviere, que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo esto Noemí, de que Ruth era fidelidad, esto está en el capítulo 1, vemos de los versículos 5 en adelante, como Ruth le dice a Noemí que ya ella no tiene parte con aquel pueblo de los moabitas, sino que ella decide venirse a Belén con ella, que me voy contigo a Belén y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y aún donde tú mueras también yo moriré, donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Había tomado Ruth una decisión muy basada en la fidelidad,
No se veía la fidelidad con el esposo fallecido, porque no es lo que muestra ni es lo que dice la palabra. No dice yo voy a ser fiel a mi esposo y que yo voy a estar. No, yo voy a ser fiel a ti, a la suegra. Y vemos una nuera identificada con su suegra y que está dispuesta a vivir con ella hasta sus últimos tiempos, a pasar con ella todo lo que le queda de vida, aún sin pensar en nuevo matrimonio, sin pensar en nuevos hijos. Y este acto de fidelidad le produce a Ruth una conmoción, porque dice, no puedo dejarla. Y Ruth regresa con ella a Belén. Perdón, Noemí regresa con Ruth a Belén. Y entrando a Belén, la gente de Belén le miraba. Es como cuando llegan algunos de los que se han ido de Venezuela y regresan peor que como se fueron, porque no lograron. ¿Qué fue lo que pasó con Noemí? Noemí sale con Elimelech y 2 hijos y ahora regresa sola, sin esposo y sin hijos, pero con una nuera. Y una nuera que se convirtió de su religión, de su costumbre, a la religión de ella y a la costumbre de ella. Dejó sus dioses paganos para servir a Jehová. Y es lo único que trae esa nuera, y de ellos se sentía orgullosa Noemí. Pero cuando Noemí viene entrando a Belén, los vecinos, los amigos, la familia que le veía, ahí viene Noemí. Noemí, que significaba dulzura, condición apacible y amorosa. Y cuando le veían así, ella sintió pena de lo que estaba ocurriendo, de regresar en tristeza. Y les dice, ya no me llamen más Noemí, ya no soy aquella mujer dulce, aquella mujer apacible, aquella mujer agradable. Ahora soy una mujer cargada de dolor y de tristeza por lo que ha ocurrido. Así que ahora llámenme Mara, porque soy cargada de sufrimiento. Y Noemí entra con Ruth a Belén en esa condición como derrotada. Y era tiempo en Belén de la cosecha, ya las gavillas estaban maduras, ya el campo estaba blanco, estaban cosechando cebada. Y al estar cosechando, por ley judía, ya Dios había dado desde Moisés, desde los tiempos de Moisés, había ordenado Jehová que cuando los señores que sembraban, los dueños de las haciendas, cosechaban, debían recoger todo lo que iba recogiendo los trabajadores y cortando espigas, pero que lo que iba quedando era prohibido por la ley de Moisés que recogieran eso. Jehová le dice, eso debe quedar para que el señor que es dueño de la finca recoja todo lo que tiene que recoger y todo lo que va quedando atrás en el campo. Eso se llama, hay que espigar, lo que queda para espigar, quede para el pueblo, de manera que los necesitados, las viudas, los huérfanos, los pobres, los que no tienen, puedan ir a recoger de lo que queda. O sea, la gavilla la recoge todo el dueño de la finca, del sembradío, pero lo que va quedando es para que la gente del pueblo, los humildes, los que no tienen, puedan recoger y puedan comer. Eso era, ya por ley estaba establecido. Y al estar ya ubicados en Belén, Noemí con Ruth comienzan a conversar de cómo vamos a sobrevivir, cómo nos vamos a sustentar. Y entonces viene Ruth y pide permiso a Noemí para que la deje ir al campo a espigar, a recoger de ese fruto, para tener comida. O sea, habían regresado en tristeza, a pesar de que Noemí había dejado a Belén, porque Belén estaba en situación crítica en lo económico y en lo social. Cuando regresa peor, pero ya Belén había mejorado. Dios había dado bendiciones a Belén y había fruto, ya había llovido, había cómo cosechar. Y entonces vemos en el capítulo 2, de los versos 2 y 3, una actitud de disposición de Ruth, de no quedarse escondida o abatida o entristecida allí con Noemí en la casa. O sea, esta segunda actitud es de disposición para hacer las cosas. Es como decíamos que en el libro de Isaías, cuando nos hablaba y lo hemos planteado, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. O sea, tú no puedes esperar que todo te venga, tienes que levantarte para ir
a recoger, para ir a trabajar, para buscar la luz que Jehová te está dando. Y aquí lo que hace Noemí, lo que hace Ruth es pedir permiso a la suegra para ir a recoger. Se levanta para ir a buscar. Como Jehová dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el esforzarse y el no tener miedo y decirle, yo soy Jehová y estoy contigo donde quiera que tú vayas, eso le da el valor de hacer las cosas. Y Josué se levantó y tomó la decisión de dirigir al pueblo. Aquí Ruth se levanta y toma la disposición de hacer. Yo veo con tristeza que hay muchos que en nuestra Venezuela que se niegan a hacer cosas, se niegan a emprender, a buscar cómo lograr tener, a creerle a Dios, se niegan a creerle a Dios de que Dios es el proveedor. Y están creyendo que son los políticos, que son los partidos, que es la situación difícil y que no se puede vivir porque ya llegamos al último momento. Yo creo que hay que hacer lo que hacía Ruth acá, levantarse y salir. Dice en el versículos 2 y 3 del capítulo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, lo resalta, no era de Belén, era moabita, era de los campos de Moab, era de los idólatras que ya estaba convertida para creer a Jehová y para aceptar que Jehová era quien le iba a dar. Dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. O sea que iba a ir detrás del dueño con sus gentes recogiendo. Ella ve la parte de atrás y ojalá haya gracia, que ese hombre me permita o el dueño me permita para yo recoger espigas allí. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ya Ruth no tenía el hijo, pero había tenido ahora una hija en Ruth. Su actitud de fe, de humildad y de fidelidad habían permitido a Noemí tenerla como hija y haberla abrazado. Y ahora Noemí tenía en Ruth la hija, la hembra que no había tenido, ahora la tenía porque la reconoció, la recogió y la abriga, así como Ruth también la abriga a ella como madre al decirle que no te dejaré. Y dice que fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Detrás de los que iban cosechando, ella iba recogiendo. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Ese hombre poderoso, Elimelech, y de buena descendencia, y aún de la familia de Noemí, y que vemos cómo en el tiempo Elimelech nos damos cuenta que es parte de lo que el linaje de David se va construyendo. Más tarde es David hijo o es de la descendencia de Elimelech, y al ser David de la descendencia de Elimelech, también Jesús es de la descendencia de Elimelech, porque es el mismo linaje. Y vemos que vos, cuando la que ve a la moabita, siente esa extrañado. ¿Y quién es esta? Preguntaba, ¿quién es la que recoge? Déjala que tome y que para ella pueda construir. Y dice que ella cosechó y tomó para sí lo que pudo recoger. Sin embargo, vemos más adelante cómo se le permitió ir para conseguir más y cómo progresó. Dice en el versículo 13, cuando vemos que Ruth va recogiendo y su actitud de humildad y de dulzura, de mujer de Dios, que se convierte, o sea, toma esa parte de servicio y haya gracia ante vos. O sea, vos la mira y siente que no es como del común de los que iban recogiendo detrás, de los que iban espigando, tras los que iban cosechando, tras los segadores. Y ella ve que vos le pregunta, ¿quién es la muchacha? ¿De dónde viene? ¿Quién es? No, es Ruth, es la moabita, es la nuera de Noemí. Y él dice, bueno, déjenla que recojan. El verso 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, aunque no soy de estos, ya vemos cómo el mismo Moab había sentido esa condición de servir a Dios a través de
de lo que se podía dar en aquel momento y de cumplir la palabra de Moisés, cómo le estaba permitiendo que recogiera, cómo le permitía que pudiera recoger de las espigas del campo, y le fue dado tiempo para juntar, y ella fue recogiendo, y le dijo Booz a los criados y al mayordomo y a todos los segadores, cuando la miró, dijo: ¿de quién es la joven? O sea, ¿quién es ella? Y el criado respondiendo, cuando vemos en el capítulo 1, en el verso 6, dice que el criado respondía, y el mayordomo de los segadores dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores las gavillas. Esto pues está desde por la mañana hasta esta hora sin descansar aún por un momento. Es decir, que Ruth se dedicó a trabajar y a recoger y a agrupar, y cuando otros descansaban, ella seguía trabajando. Y Booz, viendo aquello, le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. O sea, al verla trabajar, le dijo: mira, ya no busques en otro sitio, te quedas aquí, te quedas junto a mis criados, y mira bien el campo, ¿no? Los que siguen, síguelos tú también, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe el agua de los criados también. No seas diferente a ellos. La chica, por su disposición de humildad y sencillez, halló gracia ante Booz, y él le permite estar allí, le permite cosechar, le permite que tome del agua de los criados, y prohíbe a los criados que la molesten. Y prohíbe, porque se hacía también como ahora el bullying, y se hace la separación de que esta es extranjera, esta es de los campos de Moab, está recogiendo el trigo que nos corresponde a nosotros que somos de Belén. ¿Por qué tiene que recoger ella que no es de los nuestros? Y esa misma situación la estamos viendo con los venezolanos que están fuera del país, cómo nos discriminan, cómo nos apartan, cómo nos humillan a nuestra gente. Cuando Venezuela en su tiempo ha recibido y recibió a muchos extranjeros, así como vos estás recibiendo aquí a Ruth. Y le recibíamos con cariño y le dimos oportunidad a árabes, a sirios, a italianos, a españoles, a canarios, a portugueses. Aquí se recibió mucha gente, muchos colombianos en la década del 60, del 70 y aún del 80, muchos colombianos que vinieron. Mucha gente de Chile vino a este país para construir, llegaron a trabajar en los 70, en los 80, y Venezuela siempre fue cuna para recibir a todos. Hoy día la situación se ha puesto difícil para los venezolanos, porque los que están fuera están sufriendo de mucho bullying y de mucho desprecio. Y aún dentro del país hay algunos que nos separamos unos a otros y nos discriminamos. Aquí vemos cómo este hombre prohibió, aún sabiendo que era moabita y que en Belén era otra cultura, era otro Dios, prohibió que la maltrataran, y le dio la oportunidad de que tomara aún del agua que ellos tenían. Y en el verso 2 dice: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y este es lo importante hoy que yo quiero resaltar: como el que viene a Jehová, no importa la condición ni la vida que trae, como le dice vos, sea Jehová reconfortándote, recibiéndote y ayudándote, ese Dios que estás buscando. Solo tenemos que buscarlo, que acercarnos a Él. Cuando llegamos a Dios, no importa la condición, no importa el cómo estamos llegando, pero Él nos va a recibir y nos va a dar prosperidad, como ocurrió en este caso con Ruth. Vamos a ver más adelante cómo ella pudo no solo recoger allí para comer, sino que si vemos todo el libro, vemos cómo halló gracia ante Dios, su humildad, su dulzura, su sencillez, su dedicación, y el ver vos que ella estaba sirviendo a Jehová le permitió recoger y vivir bien. Cuando nosotros llegamos a Dios en humildad, en sencillez y con dulzura ante los ojos de Dios, y hallamos la gracia de Dios, no importa cómo estemos,
y más aún cuando leemos en el Nuevo Testamento y vemos el libro de Mateo, como los otros evangelios, cómo Jesús predicaba, traían lo que trajesen y Jesús recibía y les daba esa oportunidad de recoger de las gavillas, de recoger de las espigas que iban quedando. Jesús le dijo al ciego Bartimeo, mira, recobra la vista. Jesús le dio sin discriminarlo. Jesús le dijo a la mujer enferma de flujo de sangre, tu fe te ha salvado. No, le dijo al centurión, mira, el muchacho o tu siervo ya está sano también, vete tranquilo, porque Jesús vino para ofrecer y hoy nos está ofreciendo. Así como vos ofreció la oportunidad a Ruth y le dio ese beneficio de que ella recibiera todo lo que podían recibir los criados y los que vivían con él, así también lo hace Dios con nosotros. Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis, dice, no la hagas que tenga vergüenza, dice en el capítulo 15 del versículo 2, no la humillen, no hagan bullying con ella, denle la oportunidad porque también merece. Pasó a ser parte del pueblo de Dios, Ruth, y a tener esa bendición. Cuando ella regresa, dice su suegra, la suegra le pregunta, ¿y de dónde has espigado hoy? ¿De dónde has trabajado? Y bendito sea el que te ha reconocido, dice Noemí, refiriéndose a vos sin saber quién era. Y dice, y contó ella a su suegra y con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos de la benevolencia que tuvo para con los que han ido a trabajar. Vos no tuvo que ver que habían fallecido los esposos de estas mujeres. No tuvo que ver en las condiciones que venía. Y por eso Noemí le dice que sea bendito de Jehová, porque ha sido benevolente con los que están vivos, con los que han llegado. No se está lamentando por los otros, sino reconociendo el que hay una bendición para ella en lo que vos ofrece. Y por eso Noemí le ofrece también una bendición de Jehová para vos. Y vos también recibes la bendición porque está dando a los hijos. Y cuando se da a los pobres, recibimos la bendición de Jehová. Recibimos lo que Dios nos está dando. Y es lo que nosotros también debemos reconocer y resaltar de Dios, que en nuestra humildad, en nuestra sencillez, nosotros podamos reconocer a Jehová y que Jehová también nos dé la oportunidad de reconocer a otros que vienen. Vos has sabido todo lo que se había hecho con la muchacha. Él pudo decir, sáquenla de acá, pero le dio la oportunidad de recibirla. Esa actitud de humildad le dio la oportunidad para que ella pudiera estar unida. Dice que en el versículo 11 y 12, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso le dice vos a Noemí, sabiendo de lo que has hecho por tu suegra, que no la has abandonado, sabiendo que a la muerte de tu marido te viniste con ella, que dejaste tu tierra, dejaste tus padres, dejaste tu cultura y tus costumbres para venir a refugiarte ante los ojos de Jehová, para venir a los brazos de Jehová. Bueno, Jehová te cubra, Jehová te recompense. Todo lo que has hecho, Jehová te dé la remuneración de lo que tú haces. Ni siquiera vos se presenta como que es Él el que está dando la oportunidad, sino que es Jehová. Y lo mismo hace el Señor Jesucristo, todo el que llega al Padre, que va a través de Él. Él dice, no, por cuanto has venido a mi Padre, has venido a mí, has venido a mi Padre, te reconozco, te recibo, no importa, y Jehová te bendiga, Jehová te dé la remuneración, Jehová te dé la salvación. Es lo mismo que hace vos, lo que hace Jesús en este tiempo. A todos los que vienen cargados, trabajados, con todo lo que han pasado,
entonces el mismo Señor les dice que van a tener bendición y van a tener vida eterna. Así como vos da el reconocimiento a ella, el Señor Jesucristo lo hizo. Una analogía profética que tiene el libro de Ruth para con nosotros, para que reconozcamos que todos los que han llegado y todos los que vienen aquí a la casa de Dios, los que buscan de Dios, deben recibir. Y los que estamos en la casa de Dios, los que estamos para recibir, no tenemos por qué cuestionar, acusar o marginar al que viene, sino abrir los brazos y las puertas para que estos lleguen a conocer a Dios. Y que Jehová les cubra. Y dice que este Jehová a cuyas alas tú te has venido a refugiar, sea reconociéndote, sea dándote bendición. Y la cuarta actitud que muestra Ruth aquí es el reconocer ese señorío de Dios. Reconocer que Jehová es Dios y por eso se refugia en él. En el capítulo 2, el verso 20 dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos en su benevolencia, como decía anteriormente. Él le ha dado la oportunidad, dice, tú que tuvo para con los que han muerto. Después que le dijo Noemí, dice: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Allí es cuando Noemí le dice a Ruth: él es nuestro pariente y él puede redimirnos, él puede ayudarnos. Y ya lo estaba haciendo. Es como reconocer a Jesús y decirle: él es el Salvador, él es quien puede redimirnos, y debemos llegarnos hasta ese Jesús para recibir esa salvación. Vos tiene aquí el cumplimiento profético de una palabra que se está cumpliendo a través de la vida de Jesucristo, y que nosotros debemos reconocerlo. Y que nuestras costumbres, nuestra cultura no sea un motivo para nosotros apartar ni rechazar. Cuando vemos en el Nuevo Testamento el cómo llega la gente al Evangelio a través de la predicación de Jesucristo o de los apóstoles, vimos la formación de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, vemos que todo lo que llega viene enfermo, mucho de lo que llega viene dañado, viene con problemas, y el Señor decía: el que esté trabajado y cargado, venga a mí que yo lo hago descansar. Así como esta mujer llegó a vos en situación difícil y compleja y Él le recibió, así los que van a Jesús hoy con cargas, con sufrimientos, con penas, Él los recibe y los hace descansar y pide al Padre para que le ayude. Así como vos decías: el Jehová en que tú has venido a refugiarte sea benevolente y te pague, te retribuya. Así mismo el Señor decía, e intercede por nosotros. Y en aquel tiempo Jesús, orando al Padre, decía: Padre, no te pido solo por estos que me has dado ahora, sino también por los que han de venir, incluyéndonos a nosotros en el tiempo. Te pido por ellos, y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque la situación sabía Jesús que no era fácil. Y nosotros debemos estar atentos, buscando de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 5 al 8, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. O sea, nos manda en el libro de Hebreos el autor a buscar y a seguir teniendo el conocimiento de Dios, a seguir teniendo lo que el Señor nos ha dado, pero nos exige que nuestra actitud también sea una actitud humilde, una actitud de reconocer a Dios, de reconocer el señorío de Dios, a reconocer que Jehová es quien nos provee y nos sostiene, a tener una actitud de fidelidad con Dios, así como Ruth con Noemí, a ser fieles, a ser amables y a entender que el sacrificio que Dios puso por nosotros es mayor que lo que nosotros podamos vivir en este tiempo, y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa actitud que pide es que sea sin avaricia,
que no tengamos ese deseo que hay de engolosinarnos con las cosas materiales olvidando a Dios, que estemos contentos con lo que tenemos, porque eso nos lo ha dado el Señor, y lo que tenemos es lo que tal vez podemos tener ahora, pero que el Señor sin temor y sin ningún recelo, sin ninguna mezquindad, nos seguirá dando. Dice que Él mismo nos va a mantener. Dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y hemos aprendido a confiar en nosotros y hemos olvidado a Dios. Y Él es nuestro ayudador. Cuando vemos el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se conjuga con lo que dice aquí en Hebreos. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, ¿qué puede pasarme si Jehová está conmigo? Si Él es conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Y Él es mi ayudador, y como dice el Salmo, Él es mi pastor y nada me faltará. O sea, es mi proveedor. Solo debo tener una actitud para que yo pueda reconocer a Dios. Y luego dice, acordaos de vuestros pastores, imitando su fe, su intercesión y lo que hacen por nosotros para recibir bendición. Y no solo lo dice por el pastor de la iglesia que puedas tener, sino que te acuerdes de Jehová como pastor, de Jesús como pastor de pastores, imitando a Jesús, de Pablo como ese hombre que enseñó, y de todos los que enseñan la palabra. Debemos tener respeto por ellos porque nos los pide la palabra. Aún esa es la actitud. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitando lo que hay que imitar para seguir adelante. Este trabajo nos lo pide el Señor para que podamos considerar cuál es el resultado de nuestra fe, y que nuestra conducta, nuestra actitud sea imitando a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, dice la palabra en Hebreos aquí. O sea, no podemos estar imitando otra cosa sino a ese príncipe de pastores, a ese Jesucristo que es quien nos ha enseñado el camino. Vemos cómo proféticamente en el libro de Ruth hay una analogía con lo que Jesús ha hecho. Y este Jesús que nació y que estamos celebrando en este mes, que es el nacimiento de Él, el día 24 de diciembre, y lo hemos conversado, ese mismo Jesús es del linaje de Elimelech, es del linaje de David, es el mismo linaje. O sea que Ruth viene a ser como una abuela lejana de Jesús en el tiempo, porque luego ella contrae matrimonio, tiene hijos y ya forma familia. El Señor le dio bendición. Yo los invito a seguir leyendo el libro de Ruth para que vean hasta dónde el Señor pudo dar las bendiciones y hasta dónde Ruth pudo alcanzar la misericordia de Jehová. Vea, no importa que era una moabita, lo importante es que vino a Jehová y le reconoció como Dios, y que su pueblo era el pueblo de ella, y que las costumbres se las tomó, y que se hizo una hija de Dios, y que pasó a formar parte de ese pueblo maravilloso. Asimismo te digo hoy, no importa las costumbres, la cultura, los dioses, la idolatría que puedas estar practicando. Ven a Jesucristo, ven a Dios, reconócele como Salvador, y orienta o reorienta tu vida hacia lo que es Jehová, a lo que es Jesús, hacia lo que el Espíritu Santo nos guía, y verás que tendrás el consuelo, la ayuda, y Él va a ser el ayudador y nuestro proveedor. Que si reconoces esto, si lo tienes, mira, que el Señor te bendiga, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sellando en el nombre de Jesús nuestra oración, porque todo lo que pedimos lo sellamos en el nombre del Hijo. En el nombre de Jesús pedimos las cosas. Pedimos para que el Señor te oriente, te ayude, y que puedas reconocer que Él es el Salvador. Que tú puedas buscar de un lugar donde que se pueda predicar la palabra tal cual como dice la sana doctrina, para que puedas reconocer a Jesucristo. Sabemos que allí te van a recibir como un hijo de Dios. Si así lo haces, que el Señor te bendiga y te guarde, y muchas bendiciones al pueblo que está oyendo la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y seguimos siempre a la orden, y por este medio, y en la primera iglesia bautista de Maturín, en la carrera 5 de las Cocuizas, ahí estamos ubicados para que podamos juntos alabar el nombre de Dios. Muchas bendiciones, y que el Señor les guarde.